Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, la verdad, ha generado bastante revuelo y curiosidad. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la reconocida actriz Demet Özdemir, porque ha revelado una sorpresa muy intrigante sobre el matrimonio. Prepárense porque lo que dijo ha dejado a muchos con la boca abierta. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, les quiero recordar que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más interesantes del mundo del entretenimiento. Vamos a darle play a esto. Como les mencionaba, Demet Özdemir, esa actriz a la que hemos visto brillar en tantas producciones, ha sido el centro de atención por unas declaraciones suyas sobre el matrimonio. Y no estamos hablando de un rumor pasajero o una especulación cualquiera, sino de algo que ella misma ha compartido y que honestamente nos ha dejado pensando. Ella, que siempre ha sido una figura pública muy admirada por su talento y su carisma, ahora nos sorprende con una perspectiva que rompe un poco con lo que podríamos esperar. La pregunta clave aquí es, ¿qué exactamente ha dicho Demet Özdemir que ha generado tanto interés y hasta cierta intriga? Pues bien, parece que la artista ha estado reflexionando profundamente sobre el concepto del matrimonio y, en lugar de darnos un anuncio tradicional, nos ha ofrecido una visión mucho más personal y, diría yo, poco convencional. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar un poco el contexto. Demet Özdemir ha estado en relaciones que han captado la atención de los medios y del público. Ha habido momentos de especulación sobre su vida amorosa, como es natural para una figura de su calibre. Sin embargo, esta vez las palabras que ha elegido son las que han provocado este revuelo. Ella no ha anunciado planes inmediatos de boda, ni ha confesado estar enamorada de alguien en particular de forma explícita en este contexto. En cambio, ha soltado una frase, un comentario, que ha abierto un abanico de interpretaciones y ha encendido las redes sociales. La frase en cuestión, que ha sido citada y analizada hasta la saciedad, gira en torno a una espera. Una espera que parece ser mucho más profunda y significativa de lo que uno podría imaginar. Los detalles que han trascendido sugieren que Demet Özdemir, al ser preguntada sobre sus planes de matrimonio o sobre la posibilidad de casarse en el futuro cercano, respondió de una manera que ha dejado claro que su visión sobre este importante paso vital es bastante particular. No se trata de un simple sí, me quiero casar pronto o no, no estoy interesada. Su respuesta, según lo que se ha reportado, fue algo así como, estoy esperando. Pero, ¿esperando qué? Esa es la gran incógnita que ha alimentado toda esta conversación. Podríamos pensar en muchas cosas, ¿verdad? ¿Está esperando a la persona adecuada? ¿Está esperando a sentirse completamente lista? ¿O quizás está esperando algo más abstracto, una señal, un momento, una confirmación interna? Lo interesante de esta declaración es que en un mundo donde a menudo se presiona a las mujeres, y especialmente a las figuras públicas, a cumplir ciertos hitos vitales como el matrimonio a una edad determinada, Demet Özdemir parece estar adoptando una postura de paciencia y de seguridad en sí misma. No está cediendo a las expectativas externas. Está enfocada en su propio tiempo y en su propia decisión. Esta espera puede interpretarse de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad lo que la hace tan intrigante. Por un lado, algunos de sus seguidores más románticos y optimistas interpretan esta espera como una señal de que está esperando a ese amor verdadero, a esa persona con la que realmente sienta que debe dar el gran paso. Es la búsqueda del príncipe azul, pero con la madurez y la paciencia de quien sabe que las cosas buenas requieren tiempo y que no se debe forzar nada. Esta visión sugiere que cuando ocurra, será un evento significativo y perfectamente alineado con sus sentimientos y con la relación que construya. Por otro lado, una interpretación más pragmática podría ser que Demet Özdemir, a estas alturas de su carrera y de su vida, está priorizando otros aspectos. Quizás esté enfocada en su desarrollo profesional, en proyectos personales, en su crecimiento como artista. El matrimonio, en este sentido, no es una meta que tenga que alcanzar de inmediato, sino que es algo que vendrá cuando sea el momento adecuado y cuando ella sienta que puede integrarlo de forma armónica en su vida, sin que esto signifique un sacrificio de sus otras aspiraciones. También existe la posibilidad de que esta espera sea una reflexión interna sobre la propia institución del matrimonio.
Quizás esté analizando qué significa para ella, qué tipo de compromiso está dispuesta a asumir, y cómo ve ella ese futuro. En una época donde las relaciones y las estructuras familiares están evolucionando, es posible que su concepción del matrimonio sea diferente a la tradicional. Podría estar esperando a tener una claridad total sobre lo que ella quiere y lo que significa para ella ese compromiso, en lugar de dejarse llevar por lo que la sociedad o los medios dictan. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir, con esta simple frase, ha logrado capturar nuestra atención y ha generado una conversación muy necesaria sobre las expectativas en torno al matrimonio, especialmente para las mujeres. Nos recuerda que la vida no es una carrera de obstáculos con fechas límite, sino un viaje personal donde cada uno tiene su propio ritmo. Su declaración es un recordatorio poderoso de que la felicidad y la realización no dependen de cumplir ciertos hitos en un tiempo preestablecido, sino de tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros propios deseos y valores. Esta espera puede ser vista como un acto de empoderamiento. Demet Özdemir no está dando explicaciones detalladas, no está justificando su postura ante nadie. Simplemente está comunicando su verdad en este momento. Y eso, francamente, es admirable. Nos enseña que no tenemos que tener todas las respuestas ni todas las certezas para avanzar en la vida. A veces, la espera misma es parte del proceso. Es un tiempo para la reflexión, para el crecimiento, para la preparación. Además, no debemos olvidar que Demet Özdemir es una figura pública. Cada una de sus palabras es analizada y debatida. Si bien es importante ser transparentes con nuestros seguidores, también es válido tener un espacio privado y no sentir la presión de compartir cada detalle de nuestra vida personal. Su frase, por escueta que sea, abre la puerta a especulaciones, sí, pero también protege su intimidad al no revelar aspectos más profundos de sus decisiones. En definitiva, la sorpresa de Demet Özdemir sobre el matrimonio es una invitación a reflexionar. ¿Qué significa para ti el matrimonio? ¿Estás esperando algo en tu vida? ¿Cómo manejas las expectativas externas? Ella, con su característica elegancia y misterio, nos ha dado un tema de conversación fascinante. Ha demostrado que no solo brilla en la pantalla, sino también en la vida real, con sus propias reflexiones y su propia forma de vivir. Así que, para resumir lo que hemos conversado hoy, la reconocida actriz Demet Özdemir ha causado revuelo al revelar su perspectiva sobre el matrimonio, declarando simplemente «estoy esperando». Esta enigmática frase ha generado múltiples interpretaciones, desde la espera del amor verdadero hasta una priorización de su desarrollo personal y profesional, o incluso una profunda reflexión sobre la institución matrimonial en sí misma. Su declaración subraya la importancia de seguir el propio ritmo en la vida y de no ceder a las presiones externas, un mensaje poderoso de empoderamiento y de respeto a la intimidad. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo tan interesante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir. ¿Qué creen que significa esa espera? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.